Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. Al menos 3 institutos de enseñanza media de la capital podrían perder el año lectivo debido a la prolongada ocupación de los inmuebles por parte de estudiantes. Así lo confirmaron este jueves autoridades de la Secretaría de Educación Pública. Se trata de los institutos Técnico Honduras, Jesús Milla Selva y Central Vicente Cáceres, los dos primeros ubicados en la populosa colonia Kennedy y el último a la altura de la colonia Tiluarque Boulevard de las Fuerzas Armadas. Gloria Mengíbar, subsecretaria de Educación, aseveró que los estudiantes de estos colegios corren el riesgo de perder el año académico debido a constantes tomas y protestas, pese a que ya cuentan con un plan de recuperación de clases. En estas condiciones se van a continuar las pláticas con ellos, pero sí existe el riesgo inminente que pierdan el año lectivo y eso es lo que no queremos, acotó la viceministra Mengíbar. Se busca garantizar los 200 días de clase y tampoco arriesgar a los estudiantes que están por egresar si se siguen perdiendo clases en estas instituciones, concluyó. La situación en los sectores de salud y educación se agudizaron desde el pasado mes de abril, cuando la Plataforma Nacional para la Defensa de la Salud y Educación llamó a tomas y movilizaciones como medida de presión para que se derogaran decretos y leyes marco que privatizaban la enseñanza y restringían derechos de los trabajadores, según denuncian. Desde esa fecha, las asambleas informativas desplazaron a las labores académicas en centros de educación como el Central, Jesús Milla Selva, el Instituto Técnico Luis Bográn, entre otros del país. Por esas fechas, el magisterio dio un ultimátum al gobierno para resolver cada una de sus exigencias. De lo contrario, las medidas de presión recrudecerán en fechas subsiguientes, dejando a más de 2 millones de jóvenes sin el pan del saber. Sin embargo, la toma de los locales educativos, los enfrentamientos con la policía, daños a particulares y a negocios aledaños a esos colegios son una constante que se repite hasta la fecha sin que las autoridades logren normalizar la gobernanza. Para el caso en el Jesús Milla Selva, los alumnos que protagonizan la toma exigen la entrega del bono estudiantil y que los agentes policiales que resguardan el lugar den seguridad a otros lugares porque no somos vándalos, sostienen. En el Técnico Honduras, los jóvenes exigen la renuncia del director porque no ha dado respuesta a que se mejore la infraestructura, el mobiliario, el sistema de aseo, el control de aguas negras y la colocación de servicios sanitarios. En cuanto al Instituto Central Vicente Cáceres, los estudiantes protestan por adhesión a las convocatorias de la Plataforma por la Salud y Educación vistas como un derecho humano y no como un servicio del Estado. Mientras en el periplo de este conflicto han surgido suspicacias de que alguien, personas o alguna organización gremial o política asusan la toma y paros de labores sin pensar en el riesgo de que se pierda el año lectivo. Se han levantado actas en todos los departamentos en contra de docentes que han abandonado sus labores, pero insistimos en dialogar con los docentes para que no se afecte a miles de jóvenes, subrayó el titular de la cartera de Educación, Arnaldo Bueso. Al otro extremo están las escuelas y colegios públicos que no se suman a la paralización de clases, en donde con dificultades adicionales a la problemática ya existente, se cumple a cabalidad con las jornadas diarias para alcanzar la meta de 200 días de clases al año. Los tambores del conflicto aún persisten en el futuro inmediato, pues hace unas horas la Plataforma Nacional por la Salud y Educación anunció una convocatoria para retomar las calles y protestas en distintos puntos del país, por lo que la posibilidad de perder el año académico persiste con terca seguridad. Bien, buenos días. Estamos cerrando la semana y vamos al segundo día del octavo mes del 2019. Como decían nuestros compañeros, los alumnos podrían perder año académico por tomas de centros educativos. Recuerden, nos pueden sintonizar en Radio Visión Honduras también, 90.1 en Tegucigalpa, 90.9 en San Pedro Sula, 90.5 en la zona central del país, La Paz, Comayagua, Ciguatepeque, en Ceiba, Tela, Litoral Atlántico en la 105.5 y en la cálida Choluteca el 90.3. La viceministra de Educación está con nosotros, Gloria Mengíbar. Bienvenida, viceministra. Buenos días. Está también don Héctor Napoleón Bonilla, profesor y director departamental de Educación de Francisco Morazán. ¿Cómo está? Bueno, viceministra, ¿cuál es el panorama general que visualiza usted con este problema
de que se podría perder el año académico para algunos centros educativos y en general en el país. ¿Qué está pasando en la educación? Muy buenos días, licenciado, al pueblo hondureño. Un saludo fraterno desde la Secretaría de Educación. Estamos monitoreando a nivel nacional en los 18 departamentos. Justamente esta semana finaliza un proceso de evaluación y acompañamiento docente en una muestra de los centros educativos de los 3 niveles y en donde podemos observar mayor incoherencia en lo que es el cumplimiento del calendario académico es en el nivel medio. Hay algunos centros educativos en algunos departamentos, no en todos, que aún están trabajando, como decimos, a medio vapor. Trabajan 3 días y 2 días de la semana se ausentan los docentes de los centros educativos para acudir a reuniones, asambleas informativas. Esto está causando realmente el incumplimiento de los 200 días de clase. Hemos girado instrucciones a los directores departamentales para que ellos puedan elaborar a través de los directores de centros educativos un plan de recuperación de días clases y justamente aquí en la capital tenemos la incidencia de esta situación, de esta problemática en centros de educación media, justamente en el Técnico Honduras, en el Miaselva, en el Central Vicente Cáceres. En algunos momentos también el INTAE ha participado nuevamente después de los procesos de diálogo, después de los procesos de acuerdo que se han consensuado con padres de familia, con estudiantes. Sin embargo, por situaciones bien específicas y particulares de algunos estudiantes, estas tomas persisten en algunos centros educativos. Definitivamente que de no lograr los 200 días de clase tal como la ley fundamental lo estipula, lo establece, estos centros educativos corren el riesgo de la falta de cumplimiento al calendario académico ya establecido. Eso significa entonces tomar otras medidas y al consensuar estos planes de recuperación de días clase, esperamos el cumplimiento a esos compromisos. De lo contrario, al estar monitoreando la Secretaría de Educación a través de la estructura de las direcciones departamentales y municipales, tendrá que tomar algunas medidas para analizar la situación y ver que si se va a cumplir. Algunos han reportado poder llegar hasta el 20 de diciembre, sin embargo, la persistencia en las tomas de los colegios, en los institutos, puede también poner en riesgo ese plan de recuperación. En el país, bueno, en Francisco Morazán, voy a ir en un ratito, voy a estar con Gerlin Díaz en el Instituto José Trinidad Reyes de San Pedro Sula. También estaré en el sur del país con Isla Sosa en el Tecnológico de Administración de Empresas del Sur. Y aquí Giovanni Villalobos estará desde el Técnico Honduras y después se me va para, como queda ahí cerca, en la Kennedy, el Miaselva, a ver cómo está. Hablé de Cortés y Francisco Morazán, ¿el resto de departamentos cómo está? Justamente en algunos departamentos como Lloro, como Atlántida, esta semana nos han reportado la misión que anda de colegas de la Secretaría de Educación en este proceso de evaluación, que algunos centros educativos también tienen paros de labores en el nivel medio y están reportando que 3 días a la semana están asistiendo los docentes y 2 días a la semana se ausentan. No en todas las jornadas, pero sí hay incidencia aún de esta inestabilidad en el sistema educativo. Sí, Francisco Morazán, está con nosotros el director departamental de Francisco Morazán, el profesor Héctor Napoleón Bonilla. La situación aquí, se me han mencionado el Técnico Honduras, el Central, el Héctor Pineda Ugarte y también el INTAE. ¿Qué pasa en estos colegios? Bueno, quiero primeramente mencionar lo que sucedió en el Instituto Técnico Honduras. En vista de tanta toma y a veces por gente externa al centro educativo, se tomó la decisión de convocar a los padres de familia, a los estudiantes y también a los profesores del centro educativo.
los padres de familia unánimemente pidieron clases sin interrupciones a partir de esa fecha. Y a partir de esa fecha de las reuniones, el técnico Honduras no ha tenido tomas. Pero también los estudiantes se pusieron de acuerdo y tomaron la decisión de regresar a clases, como también los profesores. O sea, no todo mundo está en contra de no recibir clases. Son muy pocas las personas y el cuidado que hay que tener es que también hay sectores externos que inducen a los estudiantes a que se tomen las instituciones. En vista de eso, también en ese instituto tenemos una comisión instalada, no para que vaya a sustituir al director, sino para que haga un acompañamiento al director y las clases se desarrollen normalmente. En el Instituto Jesús Milla Selva, eso es recuperable. Esa comisión que está en el Instituto Técnico Honduras, están haciendo una calendarización, están haciendo un plan de recuperación para poder alcanzar los 200 días de clase. Y eso podría prorrogarse al mes de diciembre y trabajando los fines de semana, los sábados principalmente. Hemos tenido menos problemas en el Instituto Milla Selva. Y en este sentido, yo quiero felicitar al director del Instituto Milla Selva, porque se ha plantado y ha contrarrestado algunas situaciones que se han dado en ese instituto. En el Instituto Héctor Pinedo Ugarte han habido también tomas de jóvenes, pero los padres de familia pusieron un no a esa situación. Los padres de familia hacen acompañamientos en ese centro educativo para que los jóvenes no puedan actuar a favor de la pérdida de clases. En el Instituto Central Vicente Cáceres, la jornada matutina está recibiendo clases normalmente. El problema se da en la jornada de la tarde, a partir de las 3 de la tarde, donde llegan grupos organizados, llegan personas de derechos humanos que participan junto a los estudiantes en quema de llantas y en protestas, en tirar piedra, en destruir los vidrios de los carros que pasan frente a las tomas que ellos hacen en el bulevar, y al frente del Instituto Central. Entonces, todos los centros educativos, porque yo entiendo, no podemos sacrificar un año lectivo de colegios emblemáticos como lo es el Técnico Honduras y lo es el Instituto Central. Aquí todo mundo tiene que poner de su parte, este es un problema social y aquí todo mundo tenemos que poner un grano de arena para que este problema se supere. Porque cerrar un año lectivo en uno de estos colegios no pierden solo los estudiantes, no pierden solo los padres de familia, pierde la sociedad en general, porque son recursos del pueblo, son recursos de los impuestos de nosotros mismos, los cuales no debemos de desaprovechar. ¿Hay padres de familia involucrados en eso? Mire, yo en lo que en las reuniones que hemos tenido con padres de familia, yo le puedo decir que tal vez son personas externas que se hacen pasar como padres de familia y que crean el caos y la anarquía en estos centros educativos. Pero ningún padre de familia. Por ejemplo, en el Técnico Honduras, yo dentro de 1 hora voy a estar con los padres de familia del INTAE y vamos a poner esto en el tapete para que sus hijos salven y no tengamos que tomar otras medidas con el año lectivo de ese centro educativo. ¿Usted qué piensa de estos colegios de Tegucigalpa? Bueno, la situación es compleja cuando se trata de estudiantes y menores de edad. En algunos centros educativos, recordemos que nosotros tenemos el panorama a nivel nacional y los estudiantes quieren ser escuchados. Los estudiantes a veces demandan situaciones en las que no tienen ningún sentido. Por ejemplo, el Instituto Milla Selva hablaban de algunos alumnos, muy pocos alumnos realmente, que querían una segunda recuperación,
enmarcados en ley, esa es una situación fuera de nuestro alcance y no es posible complacer este tipo de caprichos. Y centros educativos que demandan algunas otras situaciones que lo que se necesita de parte de las autoridades, tanto al interno como a lo externo de estas comunidades, es que se escuchen las demandas y puedan ser orientadas y canalizadas en debida forma, de manera que los estudiantes puedan tener una respuesta inmediata y una respuesta coherente a la situación. Limitaciones de recursos todos tenemos y definitivamente en medio de las limitaciones es cuando nosotros tenemos que actuar con creatividad, pero los estudiantes en realidad necesitan ser escuchados y esos espacios que se abren en esas asambleas para que las autoridades podamos escucharlos de primera mano, cuáles son las inquietudes, cuáles son las situaciones críticas que ellos presentan. Hemos tenido experiencias, por ejemplo, en algunas instituciones en donde se ha llamado a las autoridades locales, a las autoridades de los centros educativos e inmediatamente ahí el alcalde o la corporación municipal tiene la solución a los problemas que ellos presentan. Esto significa entonces que esos espacios de diálogos tienen que abrirse con los estudiantes y hacerlos comprender que el bien es para ellos, que tenemos que continuar con un calendario académico normal como está establecido para cumplir con esos 200 días de clases y más allá de cumplir con esos 200 días de clases, que ellos adquieran las competencias y los conocimientos que les acrediten el egreso con éxito de educación media. Recordemos que en educación media se lleva el año académico a través de 2 semestres. Ya pasó el primer semestre, estamos en el segundo semestre y ese es el riesgo que se corre de continuar con la persistencia de estas tomas en los institutos y sería lamentable realmente que no garanticemos el derecho a la educación que tienen aquellos estudiantes que sí quieren finalizar, que sí quieren educarse, que sí quieren estudiar. Fíjese que el día de ayer específicamente nosotros estábamos lanzando la campaña que se titula Te queremos estudiando. Esta campaña va dirigida a todos aquellos estudiantes que de alguna u otra manera abandonaron el sistema educativo, desertaron por alguna razón, pero que la Secretaría de Educación, en aras de informar cuáles son los procedimientos más expeditos y más flexibles para que estos estudiantes permanezcan en el sistema, es que nosotros abrimos las puertas, flexibilizamos los procesos y estos estudiantes que ahora mismo tienen la oportunidad de estar en los institutos, de pronto le cortan las alas a aquellos que quieren regresar al sistema porque ya experimentaron lo duro que es la vida, lo duro que es no tener un título y enfrentarse al mundo actual sin las competencias para poder laborar o para poder continuar estudiando. Tenemos estudiantes jóvenes que han regresado a nuestro país después de haber hecho esa ruta migratoria tan peligrosa hacia los Estados Unidos y al momento de regresar se encuentran que los centros educativos ponen muchos obstáculos o muchas trabas para poder reinsertarse al sistema. En este momento nosotros hemos elaborado un protocolo de reinserción para que docentes y directores de centros educativos tengan los procesos flexibles y abiertos para que estos estudiantes tengan. Entonces, tenemos que hacer conciencia en padres de familia, en estudiantes, en la comunidad educativa en general, que este país se va a desarrollar únicamente si educamos a nuestra población, si estas generaciones tienen la oportunidad de estar en los centros educativos recibiendo sus clases tal como están planificadas, con docentes formados, porque estamos en esos procesos de formación permanente, hablando constantemente con la universidad pedagógica para que los docentes tengan las competencias del manejo de su materia y puedan tener contenidos y clases en ese proceso de aprendizaje de calidad, aprendizajes permanentes para toda la vida, que la empresa privada pueda tener el
el trabajador que tiene las competencias de acuerdo a sus necesidades. Entonces tenemos que cumplir por la cantidad y con la calidad que debe de tener el sistema educativo. Constantemente estamos en un proceso de diálogo con las mesas que se han organizado en los diferentes temas, y la calidad educativa es un tema importante, priorizado, para que estos estudiantes, en medio de las dificultades, en medio de las adversidades, tengan sus clases normales en sus centros educativos. Yo les digo a los estudiantes, ya no obstaculicen las clases. Hay estudiantes que realmente quieren formarse, quieren educarse, quieren hacer una patria diferente, tener un futuro diferente, y en ese sentido tenemos que ser conscientes, primero como autoridades, como docentes, y luego como ciudadanos de esta patria que realmente queremos verla crecer. Sí, voy al norte del país, Herlin Díaz, en el José Trinidad Reyes, uno de los más reconocidos colegios. ¿Qué ocurre allá en San Pedro Sula? Herlin, buenos días. Buenos días, así es, estamos ubicados aquí en el Instituto José Trinidad Reyes en San Pedro Sula a esta hora de la mañana, donde pues me acompaña uno de los dirigentes estudiantiles. También hemos citado al director de este centro educativo y a los principales maestros que lideran esta institución educativa aquí en San Pedro Sula. La situación es que dentro de breves minutos van a tomarse estas instalaciones porque ellos aducen que el gobierno de la República les ha incumplido muchos de los acuerdos a los que habían llegado antes de iniciar las masivas protestas. Por acá me acompaña Eduardo Colindres, quien es uno de los dirigentes de esta institución y uno de los dirigentes de estos movimientos donde pues se han tomado estos centros educativos. Vamos a escuchar a Eduardo Colindres dando parte de estas reacciones. Eduardo, ustedes en breves minutos, pese a las amenazas que podrían cancelarles el año, se van a tomar estas instalaciones. Buenos días, ¿cómo está la situación? Así es, verdad, muy buenos días al pueblo hondureño y a los estudios, a las personas que están en el estudio. En estos momentos, nosotros como representantes de los estudiantes y defendiendo siempre una educación pública y mejor para todos y para todas, en estos momentos solamente realizaremos el primer examen y saldremos a las calles a protestar por una educación pública mejor. No es posible que el ministro haya dicho el día de ayer que nos iba a cancelar el año lectivo cuando hemos estado en protesta y trabajando de igual manera. El hecho de que estemos en protesta no significa que no estemos impartiendo las clases. Tenemos evidencia que en jornadas contrarias hemos realizado actividades, jornada matutina recibiendo clases y en la jornada de la tarde ellos vienen a protestar, jornada vespertina vienen a protestar en la jornada de la mañana, por lo tanto no hemos perdido clases, solamente fue cuando tomamos las instalaciones, cuando la plataforma lo indicó, ¿verdad? Y nosotros como estudiantes siempre vamos a estar pendientes a lo que la plataforma haga el llamado. El día de ayer circulamos un video en donde hemos llamado a toda la población estudiantil de la zona de Cortés a una gran movilización de secundaria, en donde ahí ustedes se darán cuenta cuáles son nuestras consignas, ¿verdad? O sea que a partir de las 8 prácticamente no habrán clases en el José Trinidad Reyes, en toda la jornada. Por este día no hay clases. Claro, por este día no hay clases, ¿verdad? Igual nos hemos sentado con el movimiento estudiantil de Nindubón para planificar y ver el mejoramiento de nosotros como movimiento también. Igual forma, estamos viendo con último año cómo podemos acordar tratos con ellos, ya que ellos también están preocupados por la situación, ¿verdad? Por su práctica profesional. Entonces, por esa razón, nosotros el día de hoy vamos aquí en el colegio a las 2 de la tarde a hacer una asamblea con el movimiento del Nindubón. El lunes inician la toma indefinida. Claro, el lunes vamos a tener toma indefinida de todos los centros educativos de secundaria acá en la zona norte, ¿verdad? Para ver si es verdad que el ministro va a cancelar el año lectivo. Vamos a ver si es cierto lo que él dice, ¿verdad? Porque nosotros no somos títeres de él. O sea que en vez de apaciguar la crisis en el sistema educativo nacional, los ha encendido, porque ustedes no tenían planeado tomarse las instalaciones de manera definida a partir del lunes. Claro, nosotros no teníamos esa meta, ¿verdad? El detalle está que las autoridades del gobierno dicen que quieren clases, que quieren que nosotros estemos en las aulas de clases, pero no cumplen una educación digna, ¿verdad? Ellos solamente dicen jóvenes, ellos dicen que jóvenes amedrentan a estudiantes a no venir a clase. No es cierto, porque el José Trinidad Reyes, los 5.000 estudiantes que tienen, los 5.000 estudiantes están conscientes de la delincuencia y del narcotráfico que Juan Orlando Hernández hace en esta dictadura, en este gobierno, ¿verdad? ¿En cuántos minutos más o menos, Josué, se termina el primer examen y tienen que irse a clase, a casa? En estos momentos, 7:40, está finalizando el primer examen. A las 8 de la mañana nos estaremos afuera del colegio, ¿verdad? Organizándolos también. Siempre vamos a estar protestando por el acto, ¿por qué
las personas que están en este foro ahorita no hablan sobre la violación que hicieron las autoridades al entrar a la institución y golpear a la señorita? ¿Por qué no hablan sobre eso? ¿Por qué no hablan de los alumnos que están siendo criminalizados? ¿Por qué no hablan eso? Que hablen con la verdad, que no sean sinvergüenza. A ustedes, señores del gobierno, ¿cuánto dinero no les pagan por estar ahí sentados pelándosela? Porque eso es lo que hacen ustedes, pelándose los que están ahí, ¿verdad? Hablando paja, metiéndole casaca al pueblo. Algún día van a salir ustedes de ahí, recordemos, y fuera justo, ante todo, ¿verdad? Bien, parte de las reacciones. Él pues ha decidido representar este movimiento aquí en el José Trinidad Reyes y tal como se los apuntaba también, pues citamos al director de este centro educativo, al licenciado José Antonio Carballo, pero pues se rehusó a dar algún tipo de declaraciones desconociendo la problemática, pese pues a las reacciones del ministro de Educación, y también pues le consultamos a algunos dirigentes maestros de este centro educativo y ellos tampoco quisieron dar ninguna declaración, solamente se pronunció Eduardo Colindres, quien es el presidente de la Asociación de Estudiantes del José Trinidad Reyes aquí en San Pedro Sula. Vamos a estar pendientes y vamos a permanecer acá durante los próximos minutos porque ya en breve prácticamente estarán colocando la bandera en la entrada principal y todos los alumnos se irán a casa, no habrán clases y el próximo lunes también, por supuesto, estaremos aquí en primera hora para darle a conocer a la población que no habrán clases. Con este contacto vuelvo nuevamente con usted. Cosa está lista en Choluteca. Gracias, Herling. Allá en San Pedro Sula, avísenme, Giovanni Villalobos en el técnico Honduras. ¿Quién? Giovanni en el técnico Honduras. Adelante, Giovanni. De verdad que este técnico Honduras antes no era así. Ahora por todo dejan de ir a clases. Giovanni, adelante. Gracias, licenciado Bedares. Buenos días, profesor Nelson Calix. Bueno, uno de los colegios que ha sido mencionado que está en peligro el año lectivo es el técnico Honduras. Previo hablábamos que hay una serie de acciones que ustedes están emprendiendo para recuperar este tiempo. Buen día. Sí, muy buenos días. Realmente sí hubo alguna suspensión por tomas y por participación de los maestros en las acciones convocadas por la plataforma, pero hemos hecho un plan de recuperación y estamos siguiendo al pie de la letra, de manera que hemos extendido el año, prorrogado el año hasta el 20 de diciembre, haciendo actividades. Hoy estamos en la semana de exámenes del segundo parcial y pretendemos que si no hay nuevamente tomas, podemos concluir el año a feliz término. Ahora, había algunos acuerdos entre padres de familia y alumnos, sin embargo, pues posteriormente hubo situaciones de tomas. ¿Qué ha pasado? No, es que al final eran varios grupos y cada uno tenía planteamientos diferentes. Entonces, cuando uno soltaba la institución, el otro grupo venía y hacía nuevos planteamientos. Pero hemos hecho acopio a todas las exigencias de cada uno de los sectores, hemos conjuntado una sola agenda para los muchachos, darles respuesta a los estudiantes, a los maestros, a los padres de familia y a todo el sector de la comunidad del Técnico Honduras. ¿En algunas acciones de presión anteriores las clases se suspendieron, profesor, o sí? Sí hubo suspensión de clases, hubo toma, hubo participación en acciones convocadas por la plataforma. Han habido diferentes motivos de convocatoria y diferentes suspensiones, pero hemos logrado, y esto es importante, un consenso entre cada uno para buscar un punto donde converger. No todos los planteamientos se les podía dar una inmediata solución, pero lo importante es que hemos tenido esta situación. Hoy a las 11 de la mañana yo convoco a todos los estudiantes de los diferentes grupos que tomaron la institución para darles un informe de cuáles son los avances de sus planteamientos. Ahora, ¿cuáles son las exigencias que le han dado a conocer a ustedes, los jóvenes, que realizan estas acciones? Bien, aclarando que las tomas se realizaron sin ninguna agenda propia de los estudiantes y que fue hasta última instancia a nuestra exigencia que pedimos que hicieran planteamientos, ellos han planteado varias cosas importantes. Una, el pago del bono de estudiantil, que se están efectuando ahorita la colección de datos para poderlo pagar entre unos 15 días. Esto es muy importante. Esto es para todos los estudiantes del técnico. Luego de eso, con construcciones escolares hemos planificado y, claro, entenderá que la dinámica del Estado no es dar inmediatamente. Significa que hemos hecho un plan para que construcciones escolares nos proyecten en el término de este año y el otro la construcción del muro perimetral, la construcción de la batería de baños y el arreglar las graderías de cada una de las canchas como obras inmediatas. Luego una obra de mediano plazo es la construcción y saneamiento de las aguas que cruzan por el instituto y que contaminan el ambiente estudiantil.
Además de eso, los estudiantes han pedido materiales deportivos, materiales de taller. Hemos tenido el compromiso que a partir del mes de agosto y septiembre nos van a dar uniformes, balones y todo esto para los materiales deportivos. Y durante este tiempo también, el día de hoy salen los periódicos la licitación para comprar materiales de los talleres del Técnico Honduras. Bueno, las clases de ustedes hasta el 20 de diciembre. Las clases serán hasta el 20 de diciembre y será hasta ese momento que nosotros reacondicionaremos. Mira, yo te quiero explicar por qué. Esto es muy importante y esto es una decisión que se toma con maestros, con alumnos y con padres. A diferencia de los otros institutos donde pueden suspender clases y luego dar una guía para que entren exámenes, la educación técnica entra por las manos, se entra haciendo, es por competencias y por tanto no se puede dejar como tarea a un estudiante haga una puerta en la casa suya o no se le puede dejar como tarea haga un overhaul de un carro. Eso tiene que hacerlo aquí donde está el equipo, la herramienta, el material y el espacio. Ahora, hay algunas respuestas que se les ha dado a los alumnos. Ellos hablaban también de que había falencias en cuanto a la parte técnica, profesor Calix. Sí, estamos hablando que los estudiantes han visto que hay deterioro en cuanto a alguna herramienta y equipo. Y precisamente eso ha sido el planteamiento que hemos hecho al Ministro de Educación y sobre lo mismo es que hoy entrará a licitación para que la gente, los comercios puedan ofertar y así cumplir con los materiales, herramientas y equipo que ocupan los talleres. Ahora, la anuencia por parte de los jóvenes, ¿cuál ha sido en cuanto a prolongar el periodo académico, profesor Cali? Bien, no digamos que están del todo de acuerdo, porque nadie quisiera en medio de vacaciones estar del todo de acuerdo, pero ellos entenderán que invirtieron tiempo en una lucha para lograr algo y que ahora este tiempo habrá que reponerlo. Bueno, también oí antes de entrar que van a presentarse personal del gobierno para para brindar alguna ayuda a los jóvenes, si me cuenta. Sí, hoy viene el personal de 2020, que es un apartado de no sé qué secretaría del Ministerio, del Estado, en el cual se encargan del programa de becas y bonos. Y entonces hoy vienen a hacer el trabajo de colección de datos para documentar a quienes se les entregará los bonos. Esa era una de las peticiones de los jóvenes. Sí, claro, eran unas peticiones que del año pasado se les había prometido y que ahorita en estos próximos días se ejecutarán. Por el momento no se avisoran tomas, profesor. Bueno, es que no depende de ustedes realmente. Primero no depende de nosotros, pero estamos tratando de sentarnos con cada uno de los grupos. Además de esto, el instituto en este momento tiene una comisión de verificación y seguimiento, unos veedores que están revisando cuál es la carga académica de los docentes, cuál es la distribución y haciendo un ordenamiento para podernos dejar recomendaciones sobre algunas cosas que habrá que corregir. Bueno, gracias al profesor Nelson Calix, director del Instituto Técnico Honduras, ubicado en la colonia Kennedy de la capital. Retorno con usted, licenciado Valladares, y sus distinguidos invitados. Buenos días. Buenos días, Nilda Sosa en Choluteca, y luego el comentario tanto de la viceministra Gloria Mengíbar como del profesor Héctor Napoleón Bonilla, que es el director departamental aquí en Francisco Morazán. Nilda, buenos días. Buen día, licenciado Raúl Valladares y sus invitados en el foro La Entrevista desde el sur del país. La situación en el sistema educativo pues es la misma. Aquí la plataforma no para. Todos los jueves y viernes es de asambleas informativas y movilizaciones. Por ende, no hay clases en los centros educativos públicos, en la mayoría de ellos. Por ejemplo, aquí a nuestras espaldas tenemos al INTAE Sur, que se ha mantenido sin clases todos los jueves y los viernes. Los estudiantes han apoyado la lucha de la plataforma porque aducen que están luchando por la no privatización de la educación. Le presento a nuestros invitados, el licenciado Carlos Hernández, y también nos acompaña el licenciado Celso Flores. Siguen en la lucha. Hoy, por ejemplo, les encabezará las movilizaciones la doctora Suyapa Figueroa. Buenos días. Así es, buenos días a todos. Sí, este día es muy especial para el departamento de Choluteca
tenemos la visita de la líder principal, diría yo, de la plataforma nacional, que es la doctora Figueroa, acompañándole de otros personeros. Entonces, un día muy especial, ya todos los compañeros estamos acercándonos al lugar del encuentro para que tengamos una gran asamblea y posterior movilización en la ciudad de Choluteca. ¿Qué exigen en Choluteca? ¿Cuál es la mayor problemática y la solución que ustedes esperan por parte de las autoridades, aunque ha pasado mucho tiempo y aún no los han escuchado? ¿Qué exigimos? Simple, lo voy a resumir. Mejor calidad de asistencia en salud y mejor calidad en educación. Eso es simple, yo creo que no hay un tan solo hondureño que no aspire a contar con un sistema de salud de calidad y un sistema de educación de calidad. Creo que para nadie es desconocido la precariedad de los centros educativos y las condiciones en que trabajamos los maestros. A eso aspiramos, a contar con unas mejores condiciones para trabajar y para poder brindar a nuestros estudiantes mejor calidad educativa. No es desconocido en el sur que a través de la gestión del presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva, se han hecho reparaciones en varios centros educativos. Esto no es lo suficiente, hay mayores necesidades. Yo creo que esos son algunos pequeños remiendos, si se le puede llamar así. Esa es una forma de querer de alguna manera aplacar el movimiento. Yo creo que no hay interés real. ¿Por qué digo esto? Porque eso se resuelve con presupuestos y aun y cuando el gobierno dice, por ejemplo, que está en austeridad y emite un decreto donde habla de ahorro, al día siguiente aparece otro aumentando 44 millones más a la Secretaría de Salud y de Seguridad y Defensa. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la prioridad de este gobierno? De hecho, no lo es la salud ni la educación. Entonces, mientras esas voluntades existan de esa manera, no vamos a tener respuesta favorable. Y de eso se trata la lucha. Bien, licenciado Celso, usted también está fuerte, al igual como muchos docentes en la plataforma, y dicen van a continuar con esto sin importar que se sigan perdiendo clases, donde en Choluteca también la mayoría de los centros educativos públicos ha dicho que no van a desfilar el 15 de septiembre, el Instituto José Cecilio del Valle, el INTAE, que son los más grandes, que tienen prácticamente entre los dos aproximadamente 6.000 estudiantes. Muy buenos días. Primeramente queremos decirle que en efecto hemos acordado en asamblea de docentes que el 15 de septiembre no vamos a desfilar como normalmente lo hemos hecho. Sin embargo, nosotros vamos a salir con una movilización ese día. Vamos a hacer una convocatoria, vamos a llamar a nuestros compañeros docentes para movilizarnos en respuesta también a la situación que tenemos actual en el sistema educativo y en el sistema de salud. ¿Va a haber una marcha entonces, licenciado, el 15 de septiembre? Así es, vamos a preparar una marcha alusiva a lo que es el 15 de septiembre, nada más que en esta fecha vamos a hacer un reclamo popular, vamos a tener pancartas, vamos a tener bandas, pero va a ser una marcha pacífica, eso sí que va a ser un reclamo al gobierno, un reclamo a la situación que tenemos en el sistema de educación y el sistema de salud. ¿Podría entonces culminar un 15 de septiembre violento? Porque las movilizaciones de ustedes siempre han sido gaseados, o en las últimas que han ocurrido, incluso les han hecho hasta disparos. Bueno, nosotros esperamos que una movilización pacífica. En realidad nosotros los docentes lo único que caminamos es prácticamente nada, pues, y no creemos nosotros que la policía ese día va a repelernos como siempre lo ha hecho, una represión que apenas nos ve, nos empiezan a tirar bombas lacrimógenas, que eso no va a pasar. Vuelvo a repetir, es una marcha pacífica en donde vamos a los compañeros docentes del departamento de Choluteca. ¿Hoy nuevamente creen que los estudiantes los van a acompañar? Así es, bueno, de hecho nosotros vamos a hacer una convocatoria ampliada donde van a participar el pueblo, va a participar los estudiantes, van a participar los docentes y toda aquella persona que se sienta que no está conforme con el actuar del gobierno y que no está conforme con la situación en los centros educativos y especialmente en los centros de salud. ¿Qué le dicen a las autoridades que los están viendo a nivel central a través del foro La Entrevista? Mire, nosotros creemos que es oportuno decirles, yo creo que ya basta de mentirle al pueblo. Realmente nosotros necesitamos que se mejore el sistema educativo. Ya los padres de familia no quieren más seguir pagando vigilantes, ya no quieren seguir pagando asiadoras, ya no quieren seguir reparando centros educativos cuando sabemos que esto es una obligación del Estado.
Necesitamos que aumenten ese presupuesto de educación y específicamente para la área de infraestructura, para pago de salario a esta persona y no más presupuesto para seguridad y defensa, que creemos que el Estado abusa porque no miramos ni resultados. En Choluteca se han dado en los últimos días muertes y no creemos que la policía está haciendo un trabajo correcto. Más que eso, lo que está haciendo es reprimiendo al pueblo y reprimiendo a los docentes cuando andamos en las marchas. Bien, gracias licenciado Celso y licenciado Carlos Hernández por acompañarnos en el foro La Entrevista completamente en vivo desde Choluteca. El licenciado ha visto cerrado completamente el INTAE Sur de esta ciudad de Choluteca. Ayer de rodillas, el director de la escuela Tomás Zapinel de Benedetto le pedía al presidente de la República y al doctor Mauricio Oliva que le reparen el sistema eléctrico, ya que constantemente hay cortocircuitos en ese centro educativo, lo que marca una calamidad en esa institución, que es de las más grandes, que es de las que tiene prácticamente todo el equipo. Hay otras con mayores necesidades, por supuesto, en el departamento de Choluteca, y muchos centros educativos han sido reparados gracias a las fundaciones que hay en la ciudad o que llegan de otro sector del país. Con este reporte con usted a estudios, pero también vamos a separarnos a una breve pausa comercial. Bien, continuamos rápidamente. Gerlin Díaz, ¿qué está pasando en el Instituto José Trinidad Reyes allá en San Pedro Sula? Adelante. Tal como lo habíamos anunciado, ya en este momento se han tomado las instalaciones los jóvenes estudiantes, tanto pues un grupo de personas que estaban en las afueras ya han ingresado, como pueden observar en las imágenes. En este momento pues ellos han saltaron los muros para poder ingresar y advertirle a los maestros que por hoy se ha acabado la jornada escolar. En este momento han procedido a pasar por cada una de las aulas a decirles que se retiren. Ya han cerrado los portones principales de ingreso donde pues asiste la población estudiantil del José Trinidad Reyes aquí en San Pedro Sula. Ya pues andan de aula en aula diciéndoles que deben de salirse, que ya pasó el tiempo estipulado para que realizaran el primer examen. Por lo tanto, no hay clases ya a partir de este momento aquí en el José Trinidad Reyes en San Pedro Sula. Vuelvo con usted. Caso denominado Pandora. Bien, gracias. Viceministra, ¿qué piensa de todo esto? Bueno, en primera instancia, lamentar la situación, ¿verdad? Porque la información es utilizada de manera que responde a otros intereses. Que el Trinidad Reyes se haya tomado nuevamente el instituto para parar las clases por las declaraciones de que corren el riesgo de perder el año lectivo. Este instituto justamente llegó a los acuerdos de poder terminar el año lectivo hasta el 20 de diciembre. Ellos consensuaron con la dirección departamental, con las autoridades de los centros educativos. Sin embargo, vemos que una declaración del ministro la toman de manera que van a ellos también a toma nuevamente en este instituto, y se ha sido contundente y con mucha claridad se ha hablado que son aquellos institutos que aún siguen con paralización de clases. Estos son los que corren el riesgo de perder el año académico. Aquellos institutos, como ya lo manifestaba el director del Técnico Honduras, que después de haber llegado a estos acuerdos y que están conscientes que el año académico llega hasta el 20 de diciembre, sus clases siguen normales. El instituto, las autoridades, los docentes, los estudiantes están cumpliendo. Se está llevando a cabo un plan de todos aquellos requerimientos que los estudiantes y autoridades de los centros educativos están solicitando a las autoridades centrales, y bajo estos acuerdos se está trabajando. Es lamentable entonces que estos estudiantes allá en el departamento de Cortés... En este momento, perdone, mire cómo entran los estudiantes. Justamente, esa es la conducta que estamos cultivando a estos estudiantes, tener comportamientos totalmente fuera de lo normal. Y esto pues es un llamado para ellos, para que comprendan que la información que estamos dando es para aquellos institutos que aún siguen
con paro de labores. Nosotros podemos ver en ese instituto las instalaciones modernas incluso y que se cumple con los requerimientos que los estudiantes están solicitando. Sin embargo, por un llamado de la plataforma, ellos van a perder sus clases. ¿Quién está obstruyendo su mismo derecho? ¿Quién está obstruyendo su mismo proceso de aprendizaje? Los mismos estudiantes. Creo que como adultos, como ciudadanos mayores, tenemos que orientar este comportamiento de nuestros estudiantes. Es lamentable que continuemos utilizando la información de forma indebida para poder acoplarse a intereses de otras organizaciones. En cuanto a las aspiraciones de todos los ciudadanos hondureños que tenemos para una mejora de la calidad educativa, es correcto, el docente de Choluteca lo manifestaba, todos tenemos esas aspiraciones y podemos soñar, pero aquí es un trabajo conjunto, aquí es un trabajo de todos los ciudadanos que estemos comprometidos con este país. Si nosotros lo que queremos es destruir, pues entonces son este tipo de comportamientos que vamos a observar. Pero si lo que queremos es construir juntos, es un tipo de comportamiento diferente, de manera que podamos consensuar acuerdos a través del diálogo. Tenemos, como les mencionaba, ya establecidas las mesas de diálogo en donde toda esta problemática se está trabajando de manera que a través de los planes y las propuestas que el magisterio está elaborando, la Secretaría de Educación, las instituciones de gobierno que tienen que ver con las diferentes problemáticas, vamos a converger en aquellas situaciones de solución a esas necesidades. El gobierno de la República tiene la voluntad de hacerlo. Desde un inicio se ha trabajado por la mejora de la calidad y sin duda alguna esto es un proceso. Este es un proceso en el que vamos a ir dando respuestas de acuerdo a las prioridades y de acuerdo a la disponibilidad de recursos que tiene el Estado. En ese sentido, nuevamente lamentar la situación de este centro educativo allá en Cortés, felicitar la actitud de los directores de centros educativos de educación media que acá en el Distrito Central están anuentes a la recuperación de esos días perdidos de clase que por alguna u otra razón o malos entendidos se dio en algún cierto periodo, pero que estamos viendo la voluntad de las autoridades y a algunos centros educativos también la voluntad de los estudiantes. Ellos reconocen que ponen en riesgo su año académico y tienen la voluntad de recuperarlo, sobre todo porque se desarrollen las clases de manera normal y adquieran las competencias, como el Instituto Técnico Honduras, bien lo decía el director, las competencias que se aprenden los estudiantes a través de los procesos de aprendizaje, es justamente porque tienen los laboratorios ahí y es algo tangible, es algo que deben de desarrollar sus habilidades aprendiendo, haciendo. De esa manera no podemos estar diciendo que vamos a recuperar días clases poniendo tareas a la distancia o dejando guías de estudio. Tenemos que ser congruentes con el establecimiento de las mallas curriculares que tienen los centros educativos. A nivel nacional, en departamentos como Lloro, como Valle, también algunas situaciones de centros educativos focalizados que lamentamos realmente y ese es el análisis que como autoridades a nivel central estamos realizando para poder ver cuáles son las estrategias de recuperación de los días clases perdidos. Sí, profesor Bonilla. Bueno, yo primeramente quiero manifestar que me he reunido con la mayoría de jóvenes estudiantes de los centros en conflicto y nunca he sufrido un irrespeto de los estudiantes. Yo felicito a los estudiantes del Central. En las reuniones jamás nos hemos irrespetado, lo mismo con docentes. Lamento la actitud del joven que habló, del José Trinidad Reyes, un irrespeto a las autoridades superiores. Pienso que tiene mala influencia. Y eso creo que no abona en nada, porque si hay algo claro en este momento es que tenemos un ministro de Educación ecuánime, ponderado, que escucha a los jóvenes
y escucha también a los docentes. O sea, es la opción. En otros momentos que hemos estado más reprimidos, hemos estado tranquilos. Cuando se da libertad, la cosa se vuelve más complicada. Yo quiero que aquí partamos de estadísticas. En el departamento de Francisco Morazán tenemos una matrícula en el nivel prebásico de 26.906 niños. En el nivel no gubernamental tenemos 10.337 niños. O sea, el 70% de esos niños está en el sistema oficial. En el nivel básico, 155.777 niños matriculados en ese nivel. Y en el nivel no gubernamental tenemos 40.411 niños. Hay una diferencia entre esos dos niveles con el nivel medio. Yo le digo al pueblo hondureño, si nosotros en el nivel medio tenemos una matrícula de 72.077 jóvenes, en el nivel gubernamental, en el nivel no gubernamental tenemos 47.369 jóvenes. No es un PCM el que iba a privatizar la educación. Lo que está privatizando la educación son esos conflictos que tenemos en el nivel medio, donde el padre de familia, la opción que busca con todas las dificultades económicas, es llevar a su hijo a los centros no gubernamentales porque hay más estabilidad. Eso es privatizar la educación. Esos conflictos es quitarle el derecho al hijo del pobre que vaya a un centro educativo gubernamental. No era un PCM que iba a privatizar la educación. No es un PCM que iba a destituir docentes. Nos vamos a destituir nosotros mismos, porque en estos niveles está bajando la matrícula. Y yo les pongo de ejemplo el Instituto Central Vicente Cáceres. Por los conflictos que han habido en el Central Vicente Cáceres, después de tener 9.500 alumnos matriculados, hoy apenas llega a 3.000 estudiantes, lo cual ha permitido que otros centros como el Mía Selva hayan crecido porque hay mayor estabilidad. Yo llamo a los padres de familia que hagan conciencias con sus hijos, porque es la única forma que el joven pueda encarrilarse por el bien. Sí, sí es preocupante todo esto. Los padres de familia, Mercedes Arabia está en la línea. Mercedes. Al licenciado Raúl Valladares, igual a sus panelistas, a la viceministra y al licenciado Napoleón Bonilla, realmente se valora su trabajo porque él es una autoridad de puertas abiertas. Por eso en Francisco Morazán se ha resuelto la problemática, licenciado Raúl. Cuando usted llega a una institución y las autoridades, el funcionario entiende que debe acercarse a atender el problema, ahí es donde hay soluciones, viceministra. Lo que nosotros lamentamos que hay departamentos donde ya se ha focalizado que hay instituciones que van a perder el año, que se les va a cancelar el año, es porque estas autoridades departamentales, municipales, distritales, no se abocan a los centros educativos, no se abocan a escuchar la problemática o las exigencias tanto de los estudiantes, de los padres de familia y de igual manera de los docentes. Nosotros creemos que es lamentable las acciones de la plataforma, poner al más vulnerable como escudo, a los estudiantes, a que vayan, pongan el pecho, se enfrenten entre las autoridades policiales, en vez de sentarse en una mesa de diálogo y empezar a aportar, ya que ellos tienen un diálogo independiente, alternativo, y ya empezar a exponer cuáles son los avances o los alcances para el sistema educativo. Yo el día de hoy le hago el llamado a los padres de familia. No nos estamos nosotros realmente preocupando por la educación de nuestros hijos, estamos permitiendo que nuestros hijos sean utilizados por estos sectores. Y de igual manera el llamado a las autoridades defensoras de derechos humanos. Es lamentable, licenciado Raúl, que usted mira que hoy por hoy hay organizaciones que se exponen más bien
o exponen a la ciudadanía a que violente derechos, porque tanto hay derechos de un lado como del otro. Y yo el día de hoy, si tanto abogamos a joven estudiante por una educación de calidad, por garantizar realmente que lleguen los beneficios a los centros educativos, es dialogando con las autoridades, no es cerrándole o negándole el derecho a nuestros compañeros estudiantes, también a sus compañeros estudiantes, a nuestros hijos. El llamado al licenciado Raúl Valladares para los padres de familia de estos centros educativos, que se aboquen ellos, que sean la voz de ellos, que toquen las puertas de las autoridades, ya que las autoridades no se acercan a los centros educativos a escuchar, que se acerquen a los centros educativos y que empiecen realmente a valorar el sacrificio que muchos de nosotros hacemos. Mira, hay padres de familia que muchas veces mandan a sus hijos solo con el lápiz y el cuaderno, tal vez con los zapatos rotos, tal vez con el uniforme incompleto, pero lo manda para que sea un joven de bien. Pero es lamentable que también nosotros los padres de familia nos hagamos apáticos a cómo nos están utilizando nuestros hijos, estos sectores y estos gremios. Hoy por hoy le hago el llamado a ese padre de familia responsable, ese padre de familia que sale por la mañana a trabajar y llevar el sustento a su hogar, a ese padre de familia que también lucha, que muchas veces tiene que emigrar tanto nacional, internamente en nuestro país, a otros departamentos, a otros municipios, como también fuera de las fronteras para darle lo mejor a sus hijos. Por favor, no permitamos que nuestros jóvenes sean el escudo de estas organizaciones o de estas instituciones y de estos gremios. Ya basta que nuestros jóvenes sean mal utilizados. La plataforma, si tiene exigencia, que se las exija al gobierno, pero que las haga por escrito, que las haga de frente, pero que no utilice al sector estudiantil para que ellos sean su voz o sean su escudo. Esto ya día se debería de estar haciendo por las entidades de derechos humanos. Y otra cosa que quiero aportar el día de hoy es que si hay deficiencia en los centros educativos de infraestructura, de poder dotar a los maestros y capacitarlos y de mejorar realmente la tecnología, el sistema sanitario en los centros educativos y tantas cosas que lo hemos venido diciendo tanto en los medios de comunicación, pero es realmente trabajando de las manos con las autoridades, porque como dicen, fuera gritando, insultando, agrediendo a las autoridades no vamos a resolver el problema. Los padres de familia somos la columna vertebral de los centros educativos, somos los aportantes, somos los que los mantenemos de pie, pero de igual manera nosotros también el día de hoy le hacemos el señalamiento a las autoridades. Mire, viceministra, ustedes mandaron una circular, un oficio a las autoridades departamentales para que se abocaran a los centros educativos. Mire lo que está pasando en Choluteca. Pero ¿cuántas autoridades de estos departamentos le han deducido un salario a un centro educativo? ¿Cuántos de estos centros educativos se les ha llamado a sanción? También se les ha aplicado la ley a estos dirigentes de la plataforma que hoy quieren amanecer, como quien dice, con la mentalidad tranquila. No, hay que llamar a los paros, llamen a los estudiantes que se tomen los centros educativos y nosotros aquí sentados ganando y bien recibiendo el salario. Es tiempo que también ustedes como autoridades apliquen la ley y no solo anden con discursos, licenciado Valladares. Ya estamos cansados de esos discursos de las autoridades y lo que nosotros exigimos es la aplicación de la ley. Y a los centros educativos que se les ha señalado, dialoguen con los padres de familia para que los padres de familia también tomen responsabilidades en el quehacer de hoy en adelante en la educación de nuestros hijos. Ya basta que solo venga el maestro, porque es dirigente de X o Y partido o de X o Y organización, ponga a nuestros hijos, a nuestros jóvenes, a los estudiantes de carnada. Basta allá y hago ese llamamiento a nuestras autoridades. Bien, gracias a Mercedes Sarabia. Voy a hacer una nueva pausa y continuamos con la viceministra de Educación Pública, Gloria Mengíbar, y con Héctor Napoleón Bonilla, director departamental de Francisco Morazán, sobre este tema educativo. Mercedes Sarabia mencionó algo, que los derechos humanos están metiéndose en esto. ¿Qué pasa? Sí, justamente hemos tenido información que organizaciones de derechos humanos defienden, entre comillas, el derecho de los docentes.
Sin embargo, yo pregunto acá, ¿dónde está el derecho de la educación que tienen los niños, las niñas y los jóvenes de nuestro país? Si ya leyes internacionales establecen que el interés superior del niño debe primar en toda esta situación. Entonces también hacemos un llamado a los derechos humanos para que protejan el derecho a la educación y formen parte de esa garantía que tienen nuestros educandos. Recordemos que son generaciones que están formándose hoy para ser parte de la ciudadanía legalmente establecida en este país y que próximamente serán las autoridades de nuestro país, parte del Estado, y que estarán muchos de ellos en las posiciones que ahora estamos nosotros. Los derechos humanos están justamente para garantizar eso, y el derecho a la educación es un derecho universal permanente y es un derecho humano, por supuesto. Los estudiantes que ahora mismo están en esas situaciones de protesta, ellos mismos vulneran su derecho a la educación. Y ella mencionaba también el hecho de poder dialogar con los estudiantes. Desde la Secretaría de Educación se está pensando también en establecer un diálogo departamentales con los estudiantes. Se está llevando a cabo mesas de diálogo en los diferentes departamentos y los estudiantes son parte de ellos. Sin embargo, creemos que es necesario, como autoridades a nivel central y a nivel departamental, también establecer ese diálogo específico y único con ellos para poderlos escuchar. De repente hay situaciones en las que ellos puedan establecer o manifestar quejas hacia el trato con los docentes, hacia el trato que dan las autoridades de los centros educativos, y deben de ser escuchados. Estamos conscientes de ello, pero todo esto bajo una planificación ordenada y organizada, de manera que podamos tener propuestas de apoyo a la mejora de la calidad educativa, porque no simplemente es sentarse a dialogar, llegar a acuerdos, sino que sacar propuestas contundentes que vengan a mejorar el sistema educativo. Y específicamente en estos centros educativos donde existe la mayor problemática. Estamos satisfechos con aquellos departamentos y sobre todo diferentes niveles de educación que a nivel departamental están trabajando, que no han perdido ni tan solo un día de clases, otros que al inicio de esta crisis perdieron 2, 3 días, que los han recuperado, satisfechos con aquellos institutos, incluso de educación media, que comprendieron que la pérdida de clases repercute sobre ellos mismos y han establecido planes de recuperación en los que la semana de receso, aún esa semana la trabajaron, que están trabajando los fines de semana. Sin embargo, repercute también el hecho de que los estudiantes no vayan a tener los 2 meses de vacaciones completos, los 2 meses de vacaciones completos para los docentes, pero esa conciencia ciudadana y ese llamado al deber es lo que prima, y en ese sentido queremos felicitarlos, reconocemos esa labor ardua que realizan los docentes comprometidos con la educación y lamentamos que en aquellos institutos donde todavía se incide con este paro de labores, haciendo nuevamente ese llamado a los estudiantes y que no tomen la información de manera equivocada para poder acoplarse a intereses de otras organizaciones como es la plataforma. Recordemos que están las mesas de diálogo a nivel departamental y nosotros estamos próximos a tener una plenaria porque ya hay mesas que tienen propuestas para poder entendernos, hacer una planificación de acuerdo al tiempo que tenemos para poder dar respuesta, de acuerdo también a los recursos disponibles. Y en este proceso de comprensión, de consenso y de diálogo, nos estamos entendiendo y están comprendiendo que, como bien lo decía el director departamental, un PCM no era para privatizar la educación en ningún momento. Ahora están comprendiendo que era una propuesta para la mejora y para poder hacer procesos expeditos de manera que podamos dar respuestas a aquellas necesidades de manera más rápida que tienen los centros educativos. Ahora vamos por la vía más larga y van a ser parte de esos procesos como veedores, se van a dar cuenta de la situación y vamos a entender que lo que queremos realmente es una educación pública y sí, una educación de calidad.
Sí, en el Miaselva, ¿qué pasa, Villalobos? Buenos días, licenciado Raúl Valladares, con el profesor Anael Hernández. ¿Qué ha pasado hoy en la mañana? Se disponían a recibir las clases como es costumbre, pero ¿qué pasó? Sí, me sorprenden algunos escenarios. Nosotros venimos normal a clases, pero luego un grupo de jóvenes se apostó en el portón a no querer dejar entrar a los muchachos. Entraron unos, otros no, y luego fuimos a hablar con ellos. Empiezan a poner argumentos nuevos, cada día se inventan argumentos. Ahora es que dicen que no sabemos nada de un joven, de un compañero de nosotros que lo detuvo la policía ayer. Cuando ellos manifestaron eso ayer, porque desde ayer me manifestaron eso, fuimos con ellos mismos, con un grupito de jóvenes a hablar con el jefe de la policía de aquí de la colonia Kennedy. Él nos atendió amablemente, hablamos todo lo que teníamos que hablar, nos retiramos, generamos algunos compromisos, que los jóvenes iban a respetar a la policía, no le iban a lanzar piedras, la policía no iba a reprimir a los estudiantes con gases lacrimógenos, sino que iba a prevalecer el diálogo. Pensamos que las cosas las habíamos solucionado. Ya ahora los muchachos dicen, bueno, es que tenemos a compañeros reprobados y queremos que los pasen. Anduvimos en las marchas y alguien nos prometió que si íbamos a las marchas nos iban a aprobar. Entonces, como yo desconozco eso, le dije, si un profesor del Miaselva te prometió, anda a buscarlo y encaralo y decirle, profesor, usted me llevó a la marcha y usted me prometió aprobar la asignatura y usted está faltando a su palabra, y si no la cumple me viene a decir a mí para hablar con el docente. Pero ese escenario se queda hasta ahí. Verdad o mentira, desconozco, pero lamentablemente yo le hago un llamado a los padres de familia que hablen con sus hijos, que le den instrucciones precisas cuál es la responsabilidad de él aquí en la institución. Es lamentable realmente lo que pasa aquí en el colegio. Bueno, profesor, uno de los colegios señalados que puede perder el año lectivo es este, precisamente. ¿Hay algún mecanismo que ustedes han emprendido para recuperar este tiempo? Mire, yo creo que eso sería un extremo. Me parece que esto todavía es controlable y que se puede enderezar el barco. Nosotros nos comprometimos como docentes en la semana de receso académico, trabajar y obviamente cumplimos. También tenemos calendarizado 7 sábados trabajar. Y lo vamos a cumplir. Incluso hemos llegado a un pacto con los mismos estudiantes, porque aquí es una situación difícil. Usted de repente se compromete con las autoridades de venir un sábado y los alumnos entonces se oponen desde el viernes. No vamos a venir y no vamos a venir. Pero ya llegamos a consensos que íbamos a trabajar los sábados para recuperar el tiempo, pero aduciendo que no íbamos a perder más días de aquí en adelante. Pero lamentablemente con estos muchachos, que prácticamente algunos ya no serían alumnos del Miaselva porque reprobaron más de 2 asignaturas, están viniendo a generar el desorden a la institución. Nosotros el día de antier entregamos notas, precisamente con ese objetivo, que el padre venga, vea las notas. Estaban los maestros aquí para que pudieran entrevistarlos uno a uno y que le diera una explicación del rendimiento académico de su hijo. Se llevó a cabo, pero parece que también se ha perdido el control de los hijos en la familia. Hoy no hay clases. Pues en la mañana, ante el desorden que había, unos que querían entrar y otros que querían salir y otros que estaban yendo a sacar a los jóvenes a las aulas porque llegan en grupo, empujan la puerta, empiezan a gritar. Entonces los profesores llegan a un momento que tampoco no pueden controlar la situación. Entonces prácticamente sacaron, me contaba una madre, que hasta les robaban la comida a los otros niños pequeños, que esa situación me parece que es una travesura de joven también, pero que al normalizarle estas cosas tenemos que iniciar nosotros con un proceso de fortalecimiento de ese tipo de conductas, de irrespeto hacia el otro. ¿Tienen planeado otra asamblea con profesores y maestros y por supuesto padres de familia? Ahorita nos vamos a reunir con los maestros para evaluar esta situación y que cada quien se comprometa también a un compromiso de llevar la tranquilidad y las clases al aula que corresponde. Con los padres de familia, pues vamos a hablar ahorita con el presidente de la Sociedad de Padres de Familia de este año, con la Junta Directiva, y poder tratar de convocar a una Asamblea General de Padres y ponerlos en contexto de lo que aquí pasa. También hay otra cosa que quiero aprovechar estos medios. Parece que hay un grupo de personas que se hacen llamar de derechos humanos que desinforman a los jóvenes. Ayer, por ejemplo, los jóvenes manifestaban que ellos tienen derecho de apedrear a la policía porque son menores de edad y la policía no les puede hacer nada. O sea, el joven puede quebrar los vidrios de un carro, según él, como es menor de edad, no le pueden hacer nada. Es más, a mí me lo han dicho, director, pero es que somos menores, a nosotros no nos pueden hacer nada.
Entonces yo creo que es una desorientación que está haciendo daño. Yo les explicaba, como profesional del derecho que soy, que un menor sí es responsable de los actos, pero que en este caso recaen con el padre y que la fiscalía perfectamente, cuando la policía lleva al menor a la fiscalía, se va a citar al padre, y cualquier daño que haya cometido su hijo es el padre que deberá responder. Y si la conducta del muchacho es como incontrolable, para eso el Estado tiene centros de detención de menores para que puedan ayudarle a corregir o a mejorar la conducta de ese muchacho. Pero ellos creen que son inmunes, que son intocables, solo por el hecho de ser menores de edad, por la inimputabilidad que habla la ley, pero se refiere a otro tipo de situaciones. El profesor Anael Hernández, licenciado Valladares, participando en la entrevista. Retorno con usted y sus distinguidos invitados. Buenos días. Buenos días. Tampoco hay clases en Miaselva. Sí, realmente la forma en que lo dice el director del Miaselva no puede ser más clara. Justamente es la utilización de estos estudiantes como escudo ante situaciones de intereses de otras organizaciones. La aplicación de la ley debe de darse conforme está establecido, y es justamente lo que se tiene que hacer a través de la estructura de autoridades en los diferentes niveles. Este constante ir y venir que se tiene en el sistema educativo y que nos mantiene como autoridades de pronto ocupadas para poder estar resolviendo cuando no es en un instituto, cuando no es en otro instituto, distrae de las verdaderas labores en el sentido de estratégico que tiene que trabajar la Secretaría de Educación, en el sentido estratégico que tiene que trabajar las direcciones departamentales. Por eso el hecho de que las direcciones municipales y distritales realicen su labor frente a la problemática que tienen los centros educativos bajo procesos de diálogo, como bien lo mencionaba el licenciado Anael, en los cuales podamos construir consensos, pero esta situación en la que agentes externos contribuyen para poder, para mantener esta inestabilidad en algunos centros educativos, realmente es lamentable, sin darse cuenta de pronto que sí consiguen sus intereses, pero que perjudican los intereses y los derechos de otros, como son estos estudiantes. Y lamentablemente los orientamos mal, y desde nuestros hogares, los padres de familia también, como lo mencionaba el director, somos responsables de la conducta de nuestros hijos. Debemos orientarlos y debemos de hablar con ellos, acercarnos más y hacerles ver que el mayor perjuicio lo están realizando en contra de ellos mismos. Sí, en este momento está Carmen Solís de Tegucigalpa. Carmen, buenos días. Buenos días, don Raúl, y a los exponentes que tienen el problema de educación. Bueno, soy una mamá, no de hijos de colegios públicos, pero sí soy profesional de las ciencias de la educación. En realidad es triste ver los muchachos en estos planos de no acelerar su sistema de educación. Bueno, yo creo que una de las medidas como sugerencia que podría tomar las autoridades es que en cada colegio se rija por un código disciplinario, que en el momento que cada padre va a matricular a sus hijos, sea firmado y sea llevado el alumno para que le corresponda y le lea cuáles son los deberes y cuáles son las obligaciones del padre como del hijo para poder entrar a una de las instituciones educativas. Porque el problema es que quizás, no le voy a decir yo que quizás el gobierno tenga que hacer todo, claro, o sea, somos los padres de familia también, pero de hecho las autoridades creo que se vuelven permisivas cuando las supervisiones no son constantes en ese sentido. Y luego en el momento de las matrículas he tenido alguna vista de que solamente a veces hasta al alumno le permiten que se matricule sin tener un compromiso con el centro educativo. Entonces, para mí debe de existir primero un código disciplinario donde también se le ponga normas al estudiante, que no porque sea del Estado va a querer hacer lo que le viene en gana. Entonces,
para eso son las autoridades tanto de la institución como del Estado. Creo que se ha perdido un poquito la supervisión de los centros educativos. Mire, le voy a hablar por San Marcos de Colón, en una zona de un pueblito que se llama San Francisco. Mire, ahí es un desorden, es un centro básico, donde las directores no tienen control ya de los muchachos. Me dicen el otro día que tenían clases de 3 días a la semana. Imagínense cómo va a poder ser que esto va a ser una educación con calidad. Entonces, queremos educación con calidad, no con cantidad. Entonces, asumo, como le digo, me quedé con las ganas de ejercer mi carrera como profesional de las ciencias de la educación, porque desafortunadamente no soy política y me pedían una recomendación política. Y lo que les dije es que a mí ningún político me había patrocinado mis estudios. Entonces, por eso no pude ejercer la educación, el trámite de ser una educadora con calidad, pienso, pero lo hice en mi casa con mis hijos y creo que saqué el mayor provecho. Pero sí, en realidad da pesar, da dolor ver cómo los muchachos pierden el tiempo para ser unos profesionales de bien en este país, ¿verdad? Entonces, una sugerencia, primero como mamá, porque tengo mis hijos, bendito sea el Señor, hijos formados ya, y luego como persona, para que estos muchachos y estos padres entiendan que el binomio padre-hijo y luego el trinomio se conforma con el maestro. Si no hay eso y responsabilidad, mire, puede tener usted, don Raúl, miles de personas en su foro, y si no hay compromiso en el momento de las matrículas, no estamos haciendo nada. Yo creo que deben de ponerle restricciones a los muchachos por estas situaciones. Todo el mundo tiene derecho a protestar, es un derecho que le da la Constitución, pero se debe de hacer en forma ordenada, no en el desorden. Imagínese un muchacho de 12, 13 años protestando en una calle, cuando debe de estar con los libros. Imagínese usted qué futuro tiene este muchacho. Al final son muchachos que no tienen ningún provecho porque están en el caos siempre. Entonces yo, una sugerencia sí a las autoridades: vigilen los códigos disciplinarios, señores, vigílenlos, pónganlos, si no los tienen, yo creo que deben de redactarlos en cada institución de acuerdo a la formación que tiene cada colegio. Eso es importantísimo, se lo digo porque, bueno, bendito sea el Señor, yo pude poner mis hijos en una escuela X privada, y ahí yo llevaba a mis hijos a matricular, y yo le decía, ok, de aquí para acá me toca a mí, y de acá para acá le toca a usted, ¿verdad? Entonces hay un compromiso tanto del padre con el alumno para eso, porque también el hecho de que uno pague en una institución no es que tampoco va a ir a hacer el desorden, ¿verdad? Hay un código también donde se debe de respetar. Entonces eso es lo que pasa. Debe de tener el compromiso, llevar al muchacho a matricularlo. Y luego imagínense, yo veo, da tristeza ver esos uniformes, que esas muchachas casi enseñan sus partes íntimas. Es dolor, a mí me da dolor eso. Y yo me gradué en un colegio público, señores, yo me gradué en la normal mixta, mucha honra, cuando era normal mixta de verdad, que formaba los mejores maestros. Hoy desafortunadamente todo es caos, ¿verdad? Suerte a las autoridades, pero también mucho enérgico para los directores, para que pongan un código disciplinario, señores. Si no, pueden traer montones de asesores, montones de personas que nos estén asesorando en educación, pero si no empezamos por casa no va a pasar esto, ¿verdad? Muchísimas gracias. Gracias a usted, a doña Carmen Solís. Viceministra. Bueno, en realidad justamente estos son los mensajes, las sugerencias que construyen. Vamos a ver, el sistema educativo tiene ya establecido un reglamento de centros educativos. Cada centro educativo tiene sus reglamentos internos y estos son prácticamente los protocolos en donde se establecen los procedimientos de los deberes, las obligaciones, las sanciones, las faltas, etcétera. Sin embargo, en aras de ser flexibles al acceso a la educación, para que todos los jóvenes tengan la oportunidad de educarse, de desarrollarse y contribuir con este país, el sistema ha flexibilizado algunos procesos. Por ejemplo, el hecho de que ya no se les solicita a los estudiantes una partida de nacimiento
sino que a través del sistema también se le otorga este documento para que de manera inmediata tenga el acceso a la educación. Estos procesos flexibles nos permiten ser incluyentes, porque muchas veces nuestro sistema es excluyente cuando ponemos obstáculos para los niños, para los jóvenes que quieren insertarse en el sistema educativo. Y en aras de flexibilizar esos procesos, se han abierto algunos procedimientos que permiten ese acceso de manera flexible. Pero sin duda alguna, estos protocolos a través de los reglamentos existen. La aplicación de ellos debe de darse desde el centro educativo. Y como bien lo dice la colega, tenemos que hacer esos consensos con los padres de familia cuando llegan a matricular a sus hijos y hacerle ver a qué tiene derecho, pero que después de ese derecho también hay deberes que cumplir, que si comete faltas son estas las sanciones a las que se somete. Y esos procesos de diálogo, de consenso, en el periodo de matrícula creo que es importante retomarlos en cada centro educativo para que se conozca cuáles son los procedimientos. Sin embargo, como lo mencionaba, también los procesos de supervisión. Hemos perdido lo que es la supervisión y el acompañamiento docente. Este año, el año pasado, a partir de diciembre, se aprobó un modelo de supervisión en el cual todos son parte. Pero más allá de la supervisión, como muchas veces fue llamada porque ha sido para enjuiciar, para castigar, para señalar lo que el docente no hacía bien, más allá de eso, este es un modelo de acompañamiento docente. Y el acompañamiento docente nos va a permitir que entre pares se pueda evaluar y verificar cuáles son aquellas debilidades que en el proceso de enseñanza-aprendizaje se está teniendo en el aula. Y a través de una estructura de la dirección municipal y de redes educativas pueda darse ese acompañamiento con aquellos mismos docentes que tienen las competencias en las diferentes áreas del saber. De esa manera, la supervisión va a desarrollarse, ya se inició un proceso de consenso, de socialización de este modelo de supervisión y acompañamiento docente que nos va a permitir verificar, pero sobre todo fortalecer esas debilidades que tenemos en la formación docente y en esos procesos metodológicos que se llevan a cabo en lo interno del aula. Es necesario mencionar aquí, licenciado, que en vez de estar hablando de problemas, nosotros deberíamos de estar hablando de las cosas buenas que tiene el sistema, de los docentes que son calificados a nivel internacional, de niños y niñas, de alumnos que han ido a competencias, olimpiadas de matemáticas y que Honduras se ha hecho acreedor de medallas de plata y de oro a nivel internacional. De eso deberíamos de estar hablando cuando estos jóvenes, en vez de estar en las calles quemando llantas, como lamentablemente lo estamos viendo, estén en las aulas adquiriendo esas competencias, explorando sus estructuras cognitivas, porque hay jóvenes que son capaces de lo inimaginable para nosotros. Nosotros estamos ya en una generación que viene de tiempos que son diferentes a los que ahora estamos viviendo y que hay jóvenes con tantas competencias que es más, a nosotros nos pueden enseñar muchas cosas. La tecnología avanza, el mundo avanza y ayer escuchaba una frase, el avance de la tecnología es tan veloz que va por el ascensor y de pronto nosotros vamos por las escaleras. Esos procesos tenemos que converger, tenemos que estudiar y tenemos que analizar para darle a estos estudiantes la forma de ser competitivos, no solamente a nivel nacional, sino que tengan competencias a nivel internacional conforme a las exigencias de un siglo XXI, señores. Gracias a la viceministra esta mañana que ha participado. Bueno, de repente si seguimos así, ese ejemplo que puso usted, de repente no hemos ni encontrado la puerta por donde subir las escaleras. Gracias a la viceministra Gloria Mengíbar, ha sido un gusto y ojalá que esto mejore por el bien del país, de los muchachos que son el futuro de Honduras. Escuché ahí que les habían prometido que si iban a la protesta los iba a pasar y de que les sirve que los pasen si no saben nada.
de qué van a servir como profesionales. Eso es un error. Y los padres también, ojalá, los que están viendo, hagan hincapié en sus hijos y traten de ayudarles. Los buenos padres tratan que sus hijos vayan a la escuela. Y la señora que habló, que es maestra y que dijo que por no tener una conexión política nunca pudo ejercer el magisterio, pero que lo ejerció con sus hijos y los formó profesionalmente, dándoles la escuela y el colegio y la universidad, y ella también reforzándolos en la casa. Don Héctor Napoleón Bonilla, director departamental de Francisco Morazán, tu mensaje final. Mire, yo sí quiero recalcar algo en estos momentos. Esa parte de los derechos humanos, que yo les digo que son personas, derechos humanos de maletín, que solo lo que buscan es que los jóvenes incendien llantas para tomar una foto y que le vengan millones de dólares del exterior y que el pueblo no sabe nada de eso. Ellos están obstruyendo las negociaciones con los jóvenes. Yo le digo al pueblo hondureño y se lo digo a la plataforma. Ahí en la plataforma hay gente que me conoce. Lo único que yo he buscado en la dirección departamental es buscar la transparencia de procesos oscuros que se estaban dando en esta dirección departamental. Y yo al pueblo hondureño le digo, la plataforma está engañando a los jóvenes. La plataforma lo que busca es destruir la juventud. La plataforma lo que busca es que estos jóvenes cada día sean más ignorantes, que no estudien, que no vayan a los centros educativos. Y los de derechos humanos, que tengan cuidado, porque en centros educativos que tomados por 6, 7 alumnos y 3.000 alumnos que no reciben las clases, ¿dónde están los derechos humanos de esos 3.000 alumnos? Que el pueblo se pregunte dónde están esos derechos humanos. ¿Por qué protegemos los que quieren destruir el país? ¿Y por qué le negamos el derecho a jóvenes que quieren ser útiles para esta sociedad? Ese es el tema. Al pueblo lo estamos engañando. Al pueblo hay sectores interesados en destruirlo. Y el pueblo hondureño es inteligente. Honduras es un país con gente inteligente y tienen que reconocer esto. Porque el país no puede seguir en esta situación. Los jóvenes no pueden continuar en esta situación. Hay que poner un alto y esto solo lo puede lograr el pueblo hondureño. Gracias. Bien, nos vamos. Ojalá que reflexionen maestros, alumnos, el gobierno también, padres de familia, y que no se dejen enganchar de ir a las marchas porque los van a pasar. Primero, no es cierto. Y segundo, ¿de qué le sirve a un alumno que lo pasen sin saber absolutamente nada? Va a ir a dar contra un paredón en la vida y eso no le conviene al país, porque los jóvenes son el futuro de Honduras. Y recuerde, el dengue mata, tenga cuidado. Ya voy a mandar a investigar, porque la ministra de Salud la escuché hoy en la mañana decir una cosa, al viceministro lo escucho decir otra y a otros les escucho decir otra. La ministra dijo cierta cantidad de muertos y otros funcionarios dicen que son más. Pónganse de acuerdo, porque si ni los funcionarios del Ministerio de Salud Pública saben a ciencia cierta cuántos muertos van o qué es lo que está pasando, estamos mal. Buenos días, feliz viernes.